Un saludo, le pido aquí a nuestro director, a Jaime Vega, para que dé un saludo y apertura de la sesión. Muy buenos días, bienvenidos. Sí. Yo prefiero hablar 2 veces que Por eso trabaja. Siéntense, por favor. Señora, siéntense, si no, no la salud. Siéntense. Señora, mucho gusto. Joven Elías. Muchísimo gusto. Muy complacido en verla. Igualmente. Muchísimas gracias. Al amigo aquí, nos saluda muy especialmente. Claro. Bueno, que la universidad nos dé la bienvenida aquí a las instalaciones. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Una cordial bienvenida a Millenia Atlantic University. Mi nombre es Jairo Cruz, soy el director de Mercadeo y de Admisiones de esta universidad. Quería hablarles brevemente sobre la universidad. La universidad tiene ya 18 años. Es la primera universidad fundada y acreditada de la ciudad de El Doral. Al estar debidamente licenciada y acreditada, podemos ofrecer lo que es el documento I-20 para poder dar las visas de estudiante a estudiantes internacionales. Es así como tenemos bastantes estudiantes internacionales y tenemos 2 facultades, facultad de negocios, facultad de emprendimiento. También tenemos programas tanto de pregrado, como administración de empresas, administración de recursos humanos, y tenemos también 6 posgrados. Tenemos el MBA, el Máster en Business Administration con énfasis en contabilidad, y también tenemos Dios mío. Y también tenemos finanzas globales. Tenemos 2 maestrías que nos ha pedido la ciudad del Doral, que son negocios internacionales y logística internacional. Cuando un estudiante internacional viene y hace, su programa académico y se gradúa, puede entonces hacer las prácticas y se le da un permiso de trabajo para trabajar en cualquier empresa hasta por 1 año. Es así como nos piden muchísimos estudiantes internacionales. En la ciudad dorada hay más de 3.000 empresas de logística y podemos decir que el 100% de nuestros egresados están trabajando en lo que estudiaron. En sus mesas van a encontrar información sobre nuestros programas, ahí encuentran mi tarjeta. Cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Y estamos muy complacidos en darle la bienvenida a una persona que definitivamente ejerce un liderazgo no solo en Colombia, sino a nivel global. Bienvenidos. Al señor Jaime Flores, que es el director de comunicaciones de la oficina del comisionado Juan Carlos Bermúdez. Jaime, bienvenido, gracias por estar acá. Está el concejal Viñero, si me avisan si llega, o Valentina, que era la funcionaria. Quiero reconocer a Daniel Hurtado. Daniel, ven para acá, por favor, aquí está su silla reservada. Daniel Hurtado, presidente y estimados amigos, es fundador conmigo de Américas Comunicaciones hace 22 años. De parte, un aplauso para él. Gran economista, otro que cuando hemos tenido las causas nos han ayudado. Entonces es muy importante. Y Daniel es CPA y como ustedes, los que están de tiempo con nosotros, varios de los fundadores de Américas, que lo nacimos hace 25 años, señor presidente, estimados amigos, teníamos un compromiso para servir a la comunidad, especialmente a aquellos empresarios y gente que salió de Colombia antes del gobierno del presidente Uribe. Que la gente se vino y comenzamos a hacer charlas y comenzamos a hacer esto. Mire, presidente, llevamos ya 20 años, no hemos parado en encuentros de negocios. Ellos van a dar testimonio de cómo hemos trabajado juntos en muchos aspectos
y definitivamente ayudar en el desarrollo de estos empresarios. Mencionaba, presidente, que mucho empresario grande que ha pasado por acá, ¿no? Ya está volando en otros círculos, pero lo importante es que hemos sido un semillero para ayudar en ese sentido. Entonces, eso es vital. El formato de hoy lo vamos a modificar como generalmente lo hacemos, sobre todo por la invitación que tenemos, y agradecer al presidente que esté con nosotros el día de hoy. Nuevamente, a los que acaban de entrar, estamos usando el hashtag con motivo del presidente que fue invitado a la Cámara de Representantes a reunirse con todos los empresarios electos para que estén tranquilos, demócratas y republicanos, y tuvo el presidente la oportunidad de compartir con ellos y definitivamente mencionar la situación en estos momentos. También pudimos apoyar a uno de las fuerzas militares de nosotros, al coronel Luis Alfonso Plazas Vega. Llevamos su libro y se lo entregamos a algunos de los dignatarios que nos reunimos para que cuenten cómo es la historia de todo ello. Pero ahora mismo no vamos a hablar de política, estamos a hablar de negocios y compartir con el presidente. Entonces, yo ya me silencio, le voy a dar la palabra al presidente para hacer una conversación del tema de negocios, presidente. Eso es importantísimo. Para negocios, invitaron a que menos debieron haber. ¿Me equivoqué? No. Rector Jairo, muchas gracias. Es un honor a Fabio, a todos ustedes, queridos amigos. La verdad es que estoy muy asustado que digan de negocios. ¿Qué les voy a hablar de negocios a ustedes? Nosotros acabamos de terminar una campaña en Colombia muy intensa. Yo digo que en esta campaña me gasté 2 pares de Crocs recorriendo de oposición. Nosotros pues estamos en la oposición. Un momento bastante riesgoso el país. Y mirando no solamente el país, sabes, el momento, sino también la hermana Venezuela, los desarrollos recientes de Ecuador, Perú, que hoy da señales de tranquilidad, la sabiendo dar, Argentina, que se crea una ilusión con las propuestas del presidente Milei, Chile, que parece estable después de 2 intentos frustrados de cambiar la Constitución. Hace pocos días, la Universidad de AFIT fue sede del Congreso Mundial de Economistas. Y por las circunstancias de mi universidad, les dije que si me permitían asistir a todas las conferencias. Y un profesor chileno habló sobre el tema de corrupción en América Latina. Un tema muy bien presentado, sobre todo el tema del red, etcétera, etcétera. Y hablamos de la Constitución chilena. Faltaba, era jueves, la votación era domingo. Yo lo vi a él como sectores anti-Pinochet. Y le dije, profesor, ¿y cómo va a ser la votación? Me dijo, yo no sabría, pero creo que van a volver a desaprobar la Constitución. La Constitución. Y me sorprendió esto. Me dijo, yo prefiero la Constitución de Pinochet. Y eres universitario anti-Pinochet, con las reformas que hizo el presidente Ricardo Lagos, que estos intentos de reforma. Yo veo Chile en un momento donde regrese el optimismo, ojalá. Se ha estabilizado bastante. Los veo haciendo unas reformas legales importantes, por ejemplo, para introducirle más equidad al tema pensional, al tema de salud, etc. Porque a diferencia con Colombia, en Chile, todas las cotizaciones de salud y de pensiones las paga el trabajador. En Colombia, la mayor parte del pago la hace el empleador o el Estado. El empleador o el Estado tienen que pagar 8 puntos de los 12 del trabajador igual. En Colombia, el plan de salud es universal, muy completo.
muy equitativo. Lástima ese daño que quieren hacer. En Chile le dan al trabajador lo que pueda comprar. En Colombia, las cotizaciones pensionales las paga también en su inmensa mayoría el empleado. Y en Chile lo paga todo el trabajador. Uno confía que por la vía de leyes, ahí vi que van a crear una cotización del 6% a cargo de los empresarios, que me parece justo y no hace ningún daño. Estaban hablando que iba a salir por consenso, por unanimidad en el Congreso chileno, que sería muy bueno. Entonces, creo yo que toda esa preocupación que generó Chile, que en alguna forma ha sido un punto de referencia para la región, está superada. Es muy preocupante pues, lo nuestro, muy preocupante lo de Venezuela. Yo sí me pregunto por qué el gobierno de Estados Unidos, al liberar a Saab, no hizo la exigencia de que le reconocieran la plenitud de los derechos políticos a María Corina Machado en Venezuela y que se exigiera no una vigilancia normal, sino una vigilancia especial del proceso electoral que viene. Porque como están las cosas, vuelve y gana Maduro. Y Venezuela se queda sin la única opción de oposición que parecería con posibilidades de éxito y que tiene todas las condiciones para ser un gran gobierno democrático, que es María Corina Machado. Pero yo le había dicho a Fabi que hiciera mejor un diálogo, inquietudes de ustedes, temas, podamos responder y ustedes generalmente tienen una visión más clara de los acontecimientos porque ustedes lo viven desde el sector privado y uno metido en el ruedo muchas veces no se dan cuenta de los peligros del todo. El peligro se ve más desde la tribuna. Entonces yo los invitaría, faltan 20 para las... Y hacemos una horita, si lo tienen a bien, agradeciéndole la hospitalidad a la universidad para preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer y procuraré con la menor subjetividad referirme a esos temas, ya que les ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Quiero reconocer, ya te doy la palabra, nuestra alcaldesa de la ciudad de Doral, que fue muy amable para ayudarnos con todo. Bueno, buenos días, gracias. Buenos días, presidente. Gracias por estar en nuestra ciudad. También tenemos nuestro concejal Rafael Pinero, quien fue instrumental en ayudarnos con esto. Gracias, Rafa. Fabio, primero que nada, muchísimas gracias a la universidad por siempre abrir las puertas a esta comunidad, a nuestra comunidad de latinos, de venezolanos, colombianos, todos los que necesitan un espacio para tener una conversación, para trabajar a favor de la democracia y de nuestra ciudad y comunidad. Así que quiero agradecer la presencia del presidente acá, que está con nosotros, que tanto lo apreciamos, el trabajo que hizo por muchos años, lo hemos seguido, y bueno, para nosotros es un orgullo y para la comunidad colombiana que está acá, sé que es un orgullo tenerlo acá para poder tener esta conversación tan importante. Lamentablemente estamos sufriendo esto en todos los rincones del mundo, y aquí en los Estados Unidos, donde encontramos estas comunidades en el exiliado, es nuestra responsabilidad seguir trabajando para restaurar la democracia en los países de nuestras raíces, pero en el mundo entero. Así que muchísimas gracias y espero poder tener una conversación con éxito de cómo podemos seguir trabajando. Muchísimas gracias. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos. Para mí es un verdadero placer acompañar
Listo, gracias. De parte de la universidad. De parte de la universidad. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Muchas gracias. Ok, listo. Vamos a la primera pregunta. Jaime Flores, por favor, de la oficina de... Jaime, te ruego para darle oportunidad aquí a los sectores empresariales. Tú y yo pertenecemos a unas actividades que hablamos muy largo y concretamos muy poquito, seamos muy concisos, porque las preocupaciones de América Latina y de Colombia son grandes. Presidente, una pregunta muy rápida. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre las economías de libre mercado, el modelo americano, el modelo capitalista, y las economías controladas por los gobiernos, el modelo ruso, soviético, así, pero no se quiere llamar? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? En alguna forma lo viene encontrando China, aunque ahora hay mucha crítica de que están regresando más estricto, que podría frenar inversión privada. Las noticias que salen de Venezuela es que después del año 98, estos 24 y 2, 26 años de destrucción de la empresa privada, están llamando nuevamente a la empresa privada. Por ejemplo, ANSA ha llamado sectores agricultores de palma africana, de un producto del otro. Uno no sabe hasta qué punto van a regresar. Tienen que regresar aquellos que tienen activos allá, como el que tenga tierras. Por ejemplo, hay ser que el Orinoco, en el oriente de Venezuela, están sembrando mucha palma nuevamente, en propiedades que habían abandonado, pero que no se las habían quitado. Habían tenido, entonces dicen, ¿qué más hacemos? Si tenemos la tierra allá, bregar a sembrar. Yo no sé si aquellos que no tengan activos en Venezuela van a volver por el tema de confianza. Y algunos en América Latina, del lado socialista, de lo que yo llamo el nuevo comunismo, dicen que ese es el camino, el modelo chino. Pero yo no sé si Venezuela logra generar confianza para desarrollar a partir del dominio estatal un sistema de economía privada, un sistema de economía mixta con gran participación del sector privado. Como están las cosas, creería que no hay confianza y que los que lo harán son aquellos que tienen unos activos en Venezuela que para no perderlos del todo, pues tendrían que impulsarlos. Fabio, ¿por qué no hacían a la palabra? Bueno, sí, señor. Ok. Por favor, el micrófono. El micrófono. ¿Quiere que conectar el micrófono? Listo. Ya. El que tenga el micrófono tiene la palabra. Exacto. La transmisión. Buenos días. Presidente, Javier Carrera, ecuatoriano de nacimiento, americano de la organización. Pertenecemos al sector importador de flores de Ecuador y Colombia. Brevemente, se van a cumplir 16 años de la muerte de Raúl Ramos en Angostura, en la provincia de Sucumbíos. Porque rompió relaciones con Caracas y con Quito hace 6 años. Usted lo maneja mucho mejor. Esta misma tónica, el Ecuador vive en un estado de emergencia de guerra interna. Presidente Novoa nos pide al sector empresarial pagar anticipado el impuesto a la renta. ¿Qué confianza tenemos hoy en este, a pesar de ser un gobierno de derecha y de otros empresarios? ¿Qué confianza tiene el sector? Nosotros tenemos inversiones en Estados Unidos y obviamente en nuestra parte de la Ecuador y Colombia. ¿Qué puntos puede buscar la empresa privada, las cámaras de comercio, producción, industriales? Esta medida, pagar anticipado para sustentar con una constitución que todavía no está clara en rigor. Yo no hablo de izquierda o derecha. Me parece que
nosotros tenemos hoy un reto mayor, que es el riesgo de la democracia a cargo de los gobiernos neocomunistas. Yo creo que es el gran dilema. Por eso, en el ejercicio de doctrina nuestra, hemos venido diciendo que se necesitan unos elementos democráticos que se constituyan en el marco para gobernar América Latina, con seguridad, pero seguridad con todos los valores democráticos, con libertad para todos los ciudadanos, y seguridad no solamente en lo físico, sino en lo jurídico, en lo político. No voy a explicar eso porque me tomaría mucho tiempo. Con una gran promoción de la empresa privada, pero en todos los niveles, desde el emprendimiento del joven estudiante hasta el apoyo a la gran empresa, no considerando la empresa privada un fin, sino un medio para resolver los problemas sociales, el único. América Latina tiene ese problema de pobreza, desigualdad, pero en el diagnóstico uno no puede estar en desacuerdo con quienes señalan ese problema. Estamos en desacuerdo es con la receta, porque la receta socialista, neocomunista, empeora la situación. Nosotros creemos que se requiere un gran apoyo a la empresa privada para que la empresa privada pueda crecer y resolver ese problema, pero la empresa privada de todos los tamaños, porque muchas veces el neocomunismo asocia nuestro discurso de empresa privada con un discurso de entrega de los recursos nacionales a la inversión extranjera. No, es empresa privada de todos los tamaños y por igual a la doméstica que a la internacional, etcétera. Un tema que hay que controvertir mucho es el tamaño del Estado. Una de las cosas que a mí me duele es que nosotros redujimos en 5 puntos del PIB el tamaño del Estado colombiano. Y eso lo volvieron a crecer. Por eso me parece bien importante la propuesta de Milei. Ha dicho que va a ser una reducción que le ahorrará 3 puntos del PIB a Argentina. Y lo nuestro ha sido destruya el Estado burocrático y politiquero y cree avance en el Estado social. Y finalmente, América Latina, en mi concepto, necesita una gran participación de opinión en diálogos con los gobiernos. Un gran ejercicio de democracia participativa. No es solamente el gobierno que diga y diga discursos, sino el gobierno que dialogue con los ciudadanos, pero además de dialogar con los ciudadanos, que los escuche, que los atienda, que sea, Fabio, consígueme mejor si hay por ahí un cafecito. Pero grandecito. Aquí es muy bonito el empaque, pero no siempre es bueno el contenido. Y que sí es una belleza. Le digo al representante ayer cuando dijo que, ¿cómo fue que aprendió español? ¿De acuerdo? El representante que dijo, aprendí español tomando café. aguardiente. Entonces, quería hacerle esa anotación doctrinaria. Porque además, nosotros aquí, Luis Armando, que me acompañó tanto en los procesos electorales como en el gobierno, nosotros teníamos un gran apoyo de la base popular. Si el discurso de América Latina, que llaman de derecha, ignora los problemas de la base popular, no tendrá manera de estabilizar gobiernos en América Latina, con el problema de pobreza y con el problema de desigualdad. Ecuador. Anoche escuchaba en las redes una niña Gómez y se remonta a los años de Rafael Correa. Dice que, y a lo que usted menciona, porque cuando yo llegué a la presidencia, pues yo tuve un gran apoyo de 3 presidentes ecuatorianos, del doctor Gustavo Noboa, el doctor Alfredo Palacio está vivo, y el coronel
Lucio Gutiérrez. Vino el problema con el presidente Rafael Correa. Él se jactaba y decía que Ecuador no lindaba con Colombia, sino con la FARC. Y ese campamento de Angostura era una oficina de la FARC en la selva. Y desde allá controlaban el secuestro de Ingrid Betancourt, de los 3 norteamericanos secuestrados y de muchos colombianos. La acción nuestra, tengo que repetirlo, no era contra el pueblo ecuatoriano, era contra un terrorismo invasor de la soberanía ecuatoriana que se valía de esa invasión en Ecuador para manejar desde allá secuestros. Desde allá manejaban el secuestro de Ingrid Betancourt. Cuando aplicamos esa acción de autoridad, de defensa de la democracia de Colombia al mismo Ecuador, grotescamente invadido por una agrupación terrorista, eso abrió el camino, gracias señora, muy amable, abrió el camino para que 2 meses después rescatáramos a Ingrid Betancourt. Pero desde entonces se notaba la afinidad del gobierno ecuatoriano con la paz. Después, un grupo de estudios de Londres llegó a 2 conclusiones: que los computadores de Raúl Reyes, que decomisamos también en Angostura esa noche, no habían sido alterados por las autoridades colombianas. Ya lo había dicho la Policía Internacional en París. Nosotros manejamos eso con total transparencia. Y lo segundo es que se comprobó por parte de ese órgano de estudio de Inglaterra que la FARC le dio un dinero a Rafael Correa para la campaña. Aparecían y hicieron todos los cruces con los bancos, el origen del dinero, el destino, etcétera, y llegaron a esa conclusión. Esta niña decía anoche, yo le hice un retweet, ahora dicen repost en las redes. Ustedes saben que yo soy Twitter. Si a las 6 de la mañana no he puesto un Twitter, me enfermo. Decía esa niña anoche que en esa época parecía que no había violencia porque Rafael Correa se entendía bien con esa gente. Entonces, en sus palabras de esta niña, yo no la conozco, me sorprendió gratamente oírla anoche. Dice que entre bomberos no nos pisemos las mangueras. Pero es que esos problemas, yo recuerdo que en Colombia hubo la tesis, decía no dejen que esta gente del narcotráfico se mate entre ellos, no se van a meter con el resto de la ciudadanía, no nos preocupemos, esto es un enfrentamiento del ejército y las guerrillas. Perdón, eso es la predicción más equivocada. El tema del narcotráfico no tiene límites. En una gran discusión en México, que entré al Auditorio Nacional de México, había allí 3.000 profesores y cuando yo entré, muchos empezaron a gritarme, no queremos guerra, no queremos guerra. Ustedes saben que yo siempre tengo barras bravas. A propósito, no he sabido traducir al inglés barras bravas. Pero ya esa es una manera muy inglesa. Es un modismo inglés, pero no sé decirlo. Y entonces le dije a los profesores, miren, cuidado. Primero, no confundan la seguridad con la guerra. Me parece que un enfoque de guerra en Ecuador en este momento no es el correcto. Es un enfoque de recuperar la seguridad. Y le dije a estos profesores, ustedes dejen de pensar que con ustedes no se van a meter. Esta gente no tiene límites. Así como un día presionan a un alcalde, presionan a un gobernador, presionan a un legislador. Y le dicen, usted cumple mis órdenes, tiene 2 opciones, o le doy un dinero o lo asesino. También van a llegar por ustedes, profesores, porque llegarán a su colegio y les dirán, usted tiene que calificar bien a mi hijo, no puede perder este examen. Eso no tiene límite. Y también fracasó aquella tesis de que las guerrillas marxistas que se originaron en Colombia en los años 60 y que sucedieron
Colombia y Venezuela tuvieron un momento muy importante coetáneo. En el año 58 empieza el Frente Nacional en Colombia, que superó la violencia histórica entre los partidos y también el pacto. ¿Quién hay de Venezuela aquí? Nuestro presidente de la universidad. El pacto de Punto Fijo. Fue en el 57, 58. 58 no fue. 57. Son coetáneos. Ese presidente de la universidad, Recupera la democracia venezolana. Entonces, Colombia en ese momento cesa la violencia entre los partidos, pero unos remanentes de esas guerrillas y dirigentes que se habían formado en la Unión Soviética, enviados de Cuba, etcétera, empiezan todas las guerrillas marxistas-leninistas. Y parecía una guerra contra el Estado. Y eso fue una acción terrorista contra toda la sociedad. O sea que este no es un tema de soldados y esos sectores, no es un tema de soldados, jueces y narcotraficantes. Este es un tema que tiene que involucrar a toda la sociedad. Yo creo que en Ecuador le dejaron coger mucha ventaja. Yo celebro la decisión del joven presidente Noboa. Yo respetuosamente creo que eso hay que entenderlo, no como una declaratoria de guerra. No hay que legitimar a los bandidos. El Estado democrático no se puede poner en pie de igualdad con bandidos, llamándolos contrapartes de una guerra. Aquí lo que hay es lo que necesita es una gran acción de autoridad del Estado democrático contra todos esos bandidos. Por eso a mí me parece acertadas las medidas del presidente y ojalá, y sobre todo la determinación, pero ojalá Ecuador entienda que el tema no es una guerra, porque la guerra en alguna forma hay una legitimidad de los contendientes. Aquí los bandidos no tienen legitimidad alguna. El anticipo del dinero. Yo creo que si pueden hacerlo, deberían ayudar. Le voy a dar la experiencia. ¿Quiénes de ustedes tienen empresas en Colombia? Bueno, el más viejo aquí soy yo. Yo tengo 142 años, 71 de día y 71 de noche. ¿Quiénes recuerdan algo el marco de inversión privada en los gobiernos que yo presidí? Usted lo recuerda. Yo creo que hubo unos estímulos muy importantes en estímulos tributarios, etcétera, que permitieron un gran crecimiento de la economía colombiana. Pero se impuso un impuesto al patrimonio, que lo pagaron para ayudar en la seguridad. Y se creó un consejo de supervisión de parte del sector privado que vigilaba que ese dinero no se desviara, sino que efectivamente se invirtiera en seguridad y ayudó mucho. Sería como una respuesta a usted sobre el tema ecuatoriano que ojalá salga adelante. Que yo veía en Ecuador toda la franja de frontera del lado colombiano sembrada en coca y esos tipos protegidos en Ecuador. Y llegará algún momento en que no conforme le van a hacer daño a Ecuador y hemos empezado a ver ese daño desde hace ya bastante tiempo. Gracias. Vamos con el presidente. Tenía aquí la palabra mi amigo, dale, y después vamos con el presidente. Gracias. Gracias, muy amable. Señor presidente Uribe, tengo la inmensa satisfacción de haberlo acompañado desde el principio de su primera campaña política a la presidencia. Usted está jubilado ya, es jubilado. Tenemos la misma edad, presidente. Te llevo el doble. Sí, a los 74 de noche. Yo soy un empresario, presidente, que me tocó invertir, empecé invirtiendo desde Colombia en pesos para invertir aquí en Estados Unidos. Es difícil. Tengo todo en orden. Tengo una planta industrial importante que la estoy ya promocionando fuertemente y tengo un cliente importante que es Trump Oil. Por ese detalle he tenido un problema. Que el banco, y se lo digo aquí claramente porque tengo el dato completo, el banco Chase me congeló la cuenta y me congeló los activos que tenía ahí por
pagado de Trump hacia nosotros. Entonces, me tiene, sí, ¿Y por qué? presidente, le explico, porque nosotros le hacemos un servicio industrial de comercio a Londres. Y resulta que por el hecho, y se lo digo claramente, nos congelaron esa cuenta. Ahí tengo 4 meses, 120 días. Entonces, invertir de allá, venir acá y no tener el apoyo financiero, no tener los bancos, porque si no tiene 1 año, tiene 2 años, es difícil. Tengo ese problema ahorita, pero como voy colombiano, con el respeto de todos, voy para adelante. Me entusiasmó mucho cuando mi amiga, la doctora Mari, me invitó y inmediatamente vengo, porque lo digo, valga el momento, conozco a tus hijos, a Jerónimo sobre todo, conozco todo porque trabajamos ahí en el Congreso, lo conozco muy bien y realmente me entusiasma el hecho que esté aquí, porque nosotros necesitamos 2 puntos. Primero, un apoyo al sector financiero, a los que queremos empresas, los que hacemos empresas, y segundo, que nuestro país salga adelante, presidente. No podemos permitir que se acabe tal como va, pensativo y accionando esta persona allá. Y realmente, yo me vine por eso, gracias a Dios, Gracias. pero realmente mi corazón está allá. Y presidente, usted es el líder realmente que Colombia siempre ha tenido y necesitamos ahora actualmente con toda la fuerza del caso. Y valga el momento para decirle a todos que si hay alguna manera en que pueda yo con mi empresa, como la tengo todo en orden, todo legal, todo completamente legal, a ver, para financiarlos y poder salir más adelante. Lo felicito, presidente, me siento muy orgulloso, muy honrado de que venga y de que esté pendiente de nuestro país, porque usted siempre lo ha dicho, mi patria es mi patria y no me voy de allá. Eso sí lo felicito. Para mí, con todo mi corazón, mi familia y todos estamos pendientes. No, muchas gracias. Pues lo de aquí, pero de aquí no le podría hacer referencia alguna, pero usted tiene la solución, echar para adelante. Ah, eso sí, lo hacemos. El que echa para adelante va encontrando caminitos. Hay veces que son más demorados, más difíciles, pero con persistencia se van encontrando. La financiación de la economía popular, de la mediana y pequeña empresa, una gran necesidad. Yo creo que uno de los problemas políticos que tuvo Colombia, graves, es que en la pandemia se perdieron 500.000 micronegocios. Micronegocios. Y si ustedes me preguntaran, ¿qué diferencia ven ustedes o ve usted entre la Venezuela del 98 y la Colombia de hoy? Colombia es un país que ha tenido mayor dinámica de mediana y pequeña empresa que Venezuela. Y una actividad empresarial mucho más independiente del Estado que la venezolana, porque toda la industria petrolera creó una gran dependencia de buena parte del empresariado venezolano en relación con las actividades de gobierno. Yo diría que la gran defensa de la democracia colombiana reside en la estructura empresarial. Que también Ecuador ha tenido una estructura empresarial muy importante. Y yo creo que eso ha ayudado, por ejemplo, a que los gobiernos de Correa no pudieran hacer más daño a las empresas. Pero lo que usted dice se requiere. Este gobierno al cual nosotros le hacemos oposición, yo he buscado tener una actitud de oposición sin ofensas, pero con todos los argumentos y sobre todos los temas a los cuales haya que hacer de oposición. Hablo mucho de financiación de la economía popular. Todavía no lo ha hecho, pero se requiere y mucho. Luis Alfonso recuerda unos programas nuestros, uno que se llamaba Banca de Oportunidades, que multiplicamos por 12 la cartera de la pequeñísima empresa. Entonces, ahí es donde uno tiene que decir qué es la empresa privada. No es la gran empresa, no es la empresa formal. Es todo emprendimiento, toda posibilidad de emprendimiento que hay que ayudar. Gracias. Aquí está el Presidente, gracias. El presidente Uribe. Una vez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
siempre bienvenido. Como venezolano y como hijo de un gran empresario venezolano con muchos negocios en Venezuela y en Colombia, hemos aprendido en Venezuela a sobrevivir y a convivir, como dice mi padre. Yo no pude aprender a convivir con Chávez. Intenté. Claro que ahora que no nos dejan subir a todos en el ascensor, dije, apretémonos aquí, porque vamos a tener que caber todos en el cielo, con Chávez, con Castro, con Giromir. ¿Qué tiene pasaporte colombiano? Allá nosotros tenemos pasaporte venezolano. Nos ponen los ganchos y tenemos que convivir. Tenemos que convivir con él, lamentablemente, y tenemos muchos años conviviendo, especialmente cuando eres responsable por 15.000 trabajadores y sus familias. Entonces, pero siempre estamos en la esperanza de que en las próximas elecciones sea de cambio, y todos esperamos que así sea. La pregunta es, ¿usted cree en verdad que el venezolano en las próximas elecciones realmente pueda expresar su derecho, no solamente expresar el derecho al voto, sino expresar libremente a quién y por quién quiere ser dirigido? Presidente, le quiero hacer una pregunta. Ahora que convocaron el plebiscito o el referendo sobre Esequibo, Maduro dijo que se habían presentado 10 millones de votos, pero algunas personas dijeron que votaron 2 millones de personas, que lo que pasa era que al multiplicarlo por las preguntas respondidas, aparecía como que hubieran votado 10 millones. ¿Realmente cuántas personas votaron? Yo le voy a decir algo, yo no conozco a nadie que haya votado. Pero en algún estimativo de ustedes han calculado que cuántas personas realmente votaron. 2.000. Porque una cosa es que voten 2 millones y otra cosa es que voten 10 millones. Eso tiene muchas implicaciones para el prospecto de lo que puede pasar en los 2 años que vienen. Realmente no tengo esa información, no tengo los números. El gobierno da un número, la oposición da otro número, los analistas dan otro número, pero yo realmente no creo que llegue a ni siquiera a 2 millones de personas. Y Si esa votación fue así de baja, es indicativo de que las condiciones son favorables para derrotarlos en el proceso electoral que viene. Hasta ahí, vea la importancia de saber lo que realmente pasó ahora. El día que anunciaron la liberación de Saab, yo pregunté en las redes y sí exigieron plenas garantías a María Corina Machado. Hasta ahora no se sabe, no lo han dicho. Yo sinceramente creo que la comunidad de Venezuela necesita que cualquier alivio de sanciones que den los Estados Unidos al régimen de Maduro tiene que tener una contraprestación democrática real. Y llevando eso a lo concreto, debería ser que le quiten las inhabilidades a María Corina Machado y que haya un sistema de vigilancia en las próximas elecciones que garantice transparencia. Porque nada ganamos que la ciudadanía no quiera votar por Maduro, pero que con el fraude aparezca una votación muy grande y que gane nuevamente Maduro. Usted me pregunta si yo soy optimista. Yo sería optimista si una persona como María Corina tiene las plenas garantías, no solamente para presentarse, sino también para que no haya fraude electoral. Y sería optimista si los Estados Unidos, para levantar cualquier sanción al régimen de Venezuela, exige eso. Porque si simplemente es una exigencia para que liberen 2 norteamericanos o simplemente para que Maduro, para volver a que una empresa norteamericana participe allá en la producción de petróleo, en la extracción de petróleo, yo creo que eso no le ayuda a la democracia. Lo que le ayudaría a la democracia sería eso, creo yo, la exigencia del respeto plenamente a los derechos políticos de María Corina y la garantía de que haya transparencia electoral.
Porque yo recuerdo en una de las primeras elecciones que hubo en Venezuela, en el régimen del presidente Chávez, los organismos internacionales vigilantes y personas muy importantes del continente, cuyos nombres no voy a mencionar, dijeron que no había habido fraude, cuando todo indicaba que sí. La vigilancia electoral es algo muy difícil. Entonces mandan unas comisiones protocolarias a hacer vigilancia electoral y pasan por encima del fraude. Dicen, todo perfecto. Venezuela no sería suficiente con una vigilancia electoral tradicional, de esa vigilancia de cortesía, de diplomacia. Eso necesitaría la comunidad internacional metida adentro en el aparato electoral para garantizar que no haya fraude. Gracias, Marcelo. No es que manden al presidente Carter a dar con todo respeto, y que el centro Carter diga aquí no hubo fraude. Tiene que ser un organismo con dientes, allá metido, para garantizar que haya transparencia. Buenos días, presidente. Mi nombre es Angélica Vallarta. Uno de los grandes éxitos internacionalmente se ve aquí en Estados Unidos es la estructura rígida de impuestos. Ahora estamos viendo que la DIAN en Colombia está haciendo como el mismo esfuerzo. ¿Cuáles son las cosas positivas que vemos que las grandes empresas pueden tomarlo o negativamente? Por ejemplo, ¿Cuál es el cambio? ¿Me lo quiere repetir? ¿Qué es a qué se refiere usted, doctora Angélica? por ejemplo, vemos como la DIAN hizo cerrar al Éxito, al Jumbo, en la obligación de facturas electrónicas, de impuestos, una estructura más rígida que no hemos visto de la DIAN previamente contra empresas más grandes. Personalmente lo veo como algo positivo, pero muchos en Colombia son de la postura de que se nos va a aburrir la empresa o las multinacionales. ¿Cuál sería la postura del presidente en una DIAN más rígida que se pareciera? Bueno, eso viene desde hace muchos años, que se empezó a introducirle tecnología a la DIAN. Inclusive en la reforma del presidente Duque, en la última hay 3 elementos. La obligación de la factura electrónica, la declaración sugerida, que el Estado le puede sugerir a usted cómo declara. Y si usted acoge la sugerencia del Estado, pues evita revisiones posteriores. Y lo tercero es la obligación de declarar en el valor real las transacciones de propiedad raíz, de títulos, valores, etc. Eso viene de atrás. Que la DIAN haga cumplir las normas impositivas está bien. Pero, por ejemplo, hay países de América Latina donde hay críticas de que utilizan y a que acomodan esos instrumentos al tema político. Y no quiero mencionar un país donde se quejan mucho de eso, porque yo he defendido el gobierno de ese país, pero yo no he visto que allá haya persecución a la empresa privada. Dicen, no la han expropiado, no han subido los impuestos, pero hay persecución política a la empresa a través de señalarlos como evasores. Perdón. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente. Mi nombre es Carolina Herrera, soy radicada acá en Estados Unidos hace más de 24 años, pero amante completamente. Llegaste con vestido de primera comunión. No, digamos que dice mi abuelo, o término chiquito, no, va a estar siempre es ternero. Soy viejita, pero bueno. Mis clientes casi todos son inversores internacionales y corporaciones internacionales de tarjetas de fiscalidad. En los últimos 3 años hemos visto un auge gigantesco de capitales entrando a toda la Florida. Pues esto ha hecho que los bienes raíces acá incrementen de manera muy importante. Al principio yo estaba muy contenta al respecto de tener muchos clientes. Ahora estoy un poco asustada, ya que obviamente soy amante de mi país, Colombia, y también pues de Estados Unidos. Pero veo que el capital de Colombia está en gran manera entrando a la Florida. No solamente a nivel de corporación, sino también de inversión en finca raíz.
y aunque consideramos que es rentable invertir acá, me preocupa bastante la descapitalización de nuestro país. Y ahora usted se refería a lo que pasó con Venezuela y cómo hacer reintegración de capitales. En su opinión, ¿cuál sería el modelo perfecto para uno como profesional vender esa inversión acá, pero que siga beneficiando a nuestra amada Colombia? Nosotros tuvimos una experiencia de promover aquí ferias de vivienda para que los colombianos que viven en los Estados Unidos invirtieran en vivienda en Colombia. Voy a empezar por lo último. Atractivos para un país. El atractivo no es decir, traigan el menaje, pueden traer un carro, no. El atractivo son las condiciones del país. En mi postura de oposición con argumentos y sin ofensas personales, yo creo que el país hoy tiene unos elementos generadores de desconfianza. El avance de la violencia. Miren todos esos problemas que tengo yo. Cuando yo llegué a la presidencia de Colombia era un país de 115 masacres al año. Cuando terminé de 10, habría querido 0. El año pasado en Colombia hubo 93, 97 masacres. En el segundo año de Santos, mientras siguió las políticas que venían, llegamos a tener 42, 48 mil hectáreas de coca. Cuando él terminó, después de las concesiones que le dio a la FARC en La Habana, ¿cuáles? Aceptó que en el caso de la FARC, el narcotráfico era delito simplemente político, que porque era para financiar la sedición, sin extradición, sin cárcel, con elegibilidad política, que no se fumigaría y que la erradicación sería voluntaria. Pasamos de 42 mil hectáreas al final, cuando le entregó al presidente Duque 220.000. El presidente Duque hizo un esfuerzo. Yo habría hecho otras cosas, seguramente me tendrían con más acusaciones. El presidente Duque desaceleró el crecimiento, pero no lo paró. Todavía dejó 240.000 hectáreas. Y me sorprende que los Estados Unidos en los últimos 12 años no ha publicado mediciones. Lo que uno percibe en el país es que hay un gran crecimiento. A los jóvenes hay que explicarles cómo eso es el gran enemigo del medio ambiente. Porque a uno le dice que Colombia es muy grande. Colombia tiene la mitad del territorio en selva primaria, que hay que protegerla. Y el gran enemigo contra la selva primaria es la droga. Pero no hay proceso de paz que sirva mientras no se derrote la droga. Santos dejó más personas en armas que las que movilizó. Yo creo que los hechos del país no necesitan el discurso nuestro para decir que no hubo paz. Entonces están todos en permanente comunicación con el país. Entonces el narcotráfico es un proceso que recicla delincuentes. Y eso no deja que haya paz. Yo tengo mucha preocupación con ese crecimiento de la violencia en Colombia. Sigue creciendo el narcotráfico. Nosotros no somos enemigos de la paz, somos enemigos de una paz mal hecha, con impunidad total. Por ejemplo, esos tipos de FARC que están en el Congreso no fueron un día a la cárcel. Allá hay violadores de niños en el Congreso, no fueron un día a la cárcel. Esa impunidad total genera muy mal ejemplo, porque a uno le discuten muchos juristas, psicólogos, ¿para qué reclama cárcel si eso no sirve? Supongamos que la cárcel no resocializa, la falta de cárcel da mal ejemplo. Yo creo que hay que mirarlo no en función de la persona que cometió el crimen solamente, sino en función del impacto de las decisiones sobre esa persona a la sociedad. Nosotros creemos que eso hizo mucho daño, pensamos que el presidente Petro no empezó la violencia, aunque yo soy muy crítico de lo que él agitó contra el presidente Duque, al principio del gobierno del presidente Duque, pero la violencia está creciendo. Y eso tiene otro problema, señora, que el país va teniendo unas zonas que son republicanas.
Hoy en parte del Cauca, en parte de Nariño, en el Putumayo, en el Catatumbo, en parte de Antioquia, no rige el Estado colombiano, el Estado de Derecho, el rule of law. Allá las órdenes las imparte y las hace cumplir los grupos violentos. Eso es de la mayoría de edad. Yo creo que ese es un factor de desconfianza. Los impuestos. Colombia tiene el más alto impuesto corporativo en la OCDE. Y decía, no, es que las personas naturales no pagan impuestos. Miren cómo lo subieron. Hoy estamos en los rangos superiores, en el impuesto corporativo y en el impuesto de personas naturales. Yo creo que eso genera mucha desconfianza. Pienso que las reformas, por ejemplo, la reforma laboral, quieren revivir los recargos SAE. En Colombia, el que trabaja después de las 9 de la noche tiene derecho a un recargo. Ahora lo quieren poner desde las 7 de la noche. Ustedes que viven en un país, una economía de 24 horas, una economía de 18 o 20 horas, saben que ese trabajo por la noche es una necesidad de personas que requieren empleo y de personas que no tienen más horas para ir a un almacén, a un supermercado, y que eso es fundamental en la economía de servicios. Colombia duplicó el número de hoteles. Y Colombia quedó con hoteles buenos en casi todas partes, con un estímulo tributario que nosotros dimos. Si usted hace un hotel, bueno, Colombia tiene 30 años de exención tributaria. Y tiene que trabajar las 24 horas. Lo mismo los restaurantes. Preocupa mucho, por ejemplo, la parte colectiva de esa reforma laboral, porque entonces ya no va a haber un entendimiento directo del empleador y del trabajador, sino a través de un sindicato obligatorio de industria. Mire ese poder político de los sindicatos de Argentina. En Colombia, a mí me tocó quitar la retroactividad de las cesantías, que era mala para el trabajador y para la empresa. Se hubieran quebrado todos. Y eso no ha tenido problemas en los fondos de cesantías. El empresario liquida cada año, paga cada año y al trabajador no se le ha perdido un peso. Pero encarecimos algo, el despido. Despedir en Colombia es muy costoso, lo quieren encarecer más y lo quieren judicializar. Que si usted va a hacer un despido sin justa causa, que la mayoría de las justas causas hay que probarla ante el juez, tiene que hacerlo también a través de los funcionarios del Ministerio de Trabajo. Y lo que dicen los argentinos, Milei denuncia que Argentina lleva 20 años sin crear empleo formal. Otros dicen que no tanto, que lleva pero 12, 15 años. Lo cierto es que ese país que tenía una economía formal tiene hoy una pobreza del 40% y lleva muchos años sin crear empleo formal. Y los empresarios argentinos dicen, crear un empleo es crear un pleito. Yo veo que Colombia va para allá. A mí me parece que esa reforma laboral hace un daño enorme. La pequeña empresa no puede pagarlo. Entonces, como uno tiene que proponer alternativas, nosotros decimos, nosotros somos partidarios de una economía fraterna, no de odio de clases. A mí me criticaron sectores empresariales porque me propuse sacar adelante una ley de disminución de la jornada de trabajo. Que ya Colombia empieza a rebajar la jornada de trabajo gracias a esa ley. Pero es que nosotros tenemos que mirar la sociedad en su conjunto. El bienestar de los trabajadores, lo grave es buscarlo a través de empanicar a los empresarios. Pero hay maneras de buscarlo que no empanican a los empresarios. Nosotros propusimos una alternativa como oposición, pero el gobierno ni la mira. ¿Qué es esta? La reforma laboral del presidente Petro es una reforma que crea enfrentamientos, que vuelve litigiosa la relación entre empleadores y trabajadores. Necesitamos modelos laborales que los pongan a trabajar en la misma dirección. Por eso la propuesta nuestra dice, cuando un sector de la economía crezca al 4% más al año, las empresas de ese sector, salvo algunos casos excepcionales, deben pagar una prima adicional. Eso ayudaría al interés de ambos.
El empresario tendrá interés que su empresa crezca a más del 4% y el trabajador también. Entonces, no es la oposición por la oposición. Mire, cuando yo veo todos los regímenes de salud en América Latina, me siento muy orgulloso del colombiano, pero lo van a destruir. Lo van a acabar o con la ley o lo van a acabar con el agotamiento financiero. Por ejemplo, el país está hoy sin vacunas. La nueva del COVID yo me la tuve que poner aquí. Y Colombia logró un país con su nivel de ingreso y logró casi 100% de cobertura en salud. Ya le prestan el mismo buen servicio al más rico que al más pobre. Eso es una expresión muy importante de solidaridad. Que hay problemas, la tiene la salud en todo el mundo, pero corregibles. En el sistema estatal que nos quieren montar, ¿quién corrige un sistema estatal? Y ahí se crea desconfianza. Yo le decía en una conversación al presidente Petro, presidente, dejemos a un lado el tema ideológico, comparemos. Una EPS buena, las EPS son las aseguradoras en salud en Colombia, que pueden ser estatales, mixtas, privadas, cooperativas. Una buena le presta a usted el servicio de aseguramiento, de gestión, a menor costo que las entidades estatales. Porque el tema, dejemos el tema que a usted le gusta el Estado y a mí el sector privado. Vamos a ver resultados a lo práctico. Y eso está demostrado. Con lo que una EPS puede obtener para imprevistos, utilidad de administración, un hospital público necesita el doble o el triple. El sistema colombiano es bien equilibrado porque además no impide la presencia del Estado. Ha habido muchas entidades del Estado, lo que pasa es que las han quebrado por mal manejo. La ley no las prohíbe. Entonces ahí viene un factor de desconfianza. Usted acaba hoy esas aseguradoras privadas. Empieza a verse el fracaso de ese nuevo sistema. Llega un gobierno y dice, necesitamos nuevamente el capital del sector privado en la salud. ¿Quién te invierte? Con esa desconfianza. Por ejemplo, yo creo que hay mucha ilusión con Argentina. Ojalá el presidente Milei pueda tener éxito. Pero ¿cómo van a asegurar que eso dure más de 4 años? La volatilidad de los gobiernos en América Latina genera desconfianza. Nosotros hicimos una cosa que fue buena, pero no de suficiente tamaño. Sacamos una ley que se llamaba la Ley de Estabilidad, que permitía que los inversionistas hicieran un acuerdo con el gobierno sobre respeto a las reglas tributarias durante 20 años. Pero no se firmaron sino 69 acuerdos. Supongamos que llega María Corina a Venezuela y crea todas las condiciones para que vuelva el sector privado. Sí, mucha confianza en María Corina. Y entonces van a decir, y dentro de 4 años, ¿qué puede pasar? Lo que pasó con el buen amigo, el presidente Macri en Argentina. Yo creo que afectar la confianza del sector privado es muy grave. Es muy difícil recuperarla. Entonces, usted dice todo lo que ha llegado aquí. A mí sí me sorprende porque hasta agosto del año pasado se dijo que habían salido 550.000 personas de Colombia. Y en un banco de Estados Unidos, donde hace no muchos años había 12.000 millones de dólares de colombianos, hoy hay 60.000. Algo está pasando. Y usted lo dice. Todo el dinero que ha llegado aquí. Entonces a mí sí me preocupa mucho. Puede haber de todo. Uno puede decir, bueno, en Colombia creamos un sistema que favorece el emprendimiento de los jóvenes. Venga. En Colombia tenemos unas ciudades de zonas francas. Venga. Pero el inversionista mirará la confianza en el país. Así, muy bueno en Colombia hay que invertir en Buenaventura, pero no tengo confianza en el país. Por eso yo creo que lo fundamental es no perder la confianza del sector privado, señor. Gracias.
Tengo al doctor José, ese gran comunicador colombiano, de Jesús, y tenemos una pregunta más, y ahí tenemos. Gracias. El tamaño del Estado, señor, a mí me preocupa mucho para dónde vamos, porque es creando y creando burocracia, entonces es creando empleo público y desmotivando el empleo privado. Y finalmente lo único que sirve es el empleo privado. Maestro querido. Primeramente, presidente, que Dios lo siga bendiciendo. Micrófono. Usted, desde la primera campaña, cuando comenzó el Voluntad Popular en Barranquilla, y por el tiempo y respetando su horario, para concretar cuál sería el camino que usted nos sugiere a los empresarios de Estados Unidos para apoyar el vamos para adelante en Colombia. Bueno, hay que hablar. El empresario tiene que volverse un pedagogo. Yo no le digo al empresario que se vuelva un Sancho Panza contra el gobierno, un Quijote, con una espada peleando contra el viento y contra el gobierno. Pero los empresarios sí tienen que hablar, porque la oposición al gobierno, el gobierno ha tomado unas medidas y tiene un rumbo que permite una oposición argumental, sin rabia, pero clara. Yo creo que el empresariado tiene que hablar, porque la gran ventaja de Colombia es su dinámica empresarial, su capacidad de emprendimiento. Si matan eso, ¿a qué hora resurge? Es que la capacidad de emprendimiento también la matan, maestro. Al pueblo cubano lo anestesiaron a vivir de unos cupones y de jugar dominó. Entonces, que se despierte la imaginación, la capacidad de emprendimiento, eso no es fácil. Porque es más fácil aderezar las sociedades que estimular su dinámica o que recuperar su dinámica. Es más fácil que yo me siente en mi casa a esperar un cupón, trabaje en una oficina del Estado 4 o 5 horas al día y juegue dominó, a que tenga que madrugar a trabajar y a luchar por un negocio. El gran capital, que es la iniciativa privada, estos gobiernos socialistas la matan. ¿Qué le recomiendo yo al sector privado? Reclamen por todo esto que hace daño. Todos los días, todos los días. Yo por eso procuro poner un Twitter todos los días a las 6 de la mañana, ya a las 6 me critico porque es muy tarde. Todos los días tiene que reclamar el sector privado. ¿Cómo vamos a salir adelante? Le puede pasar una cosa al gobierno Petro. Todavía tiene dinero para subsidiar a los pobres, pero va a llegar un momento en que no lo va a tener, acabando la empresa privada. Yo recuerdo una discusión con el presidente Chávez. Él era muy amable en el tú a tú, pero yo creo que él le hacía a uno pistola con los dedos de los pies. Una vez le dijo, estábamos en Santa Marta, y me dijo, Uribe, ¿tú cómo ves la política social? Primero me dijo que lo llevara al aeropuerto. Y yo le dije a un muchacho que manejaba una camioneta a la presidencia, hombre, présteme las llaves de este vehículo. Yo llevo al presidente Chávez, dígale a que aborde aquí de pasajero. Y le dije a Carolina Barco, que era la canciller, tú te vienes en la banca de atrás, yo no hago este viaje solo con Chávez. Tú eres testigo de este viaje. Y empezó esa conversación con él. Me dice, Uribe, ¿qué opinas de mi política social? Le dije, presidente, yo no la conozco muy bien, pero me parece que lo de las misiones está bien concebido. Es un país muy rico, no puede tener estos niveles de pobreza. Tenía un 40% de pobreza. Guarden esa cifra en mente. Y le dije, ¿usted me permite hacer un comentario? Claro, claro, Uribe. No acaba el presidente con la empresa privada. La posibilidad de ayudarle a los pobres depende de una gran dinámica, de una gran fortaleza de la empresa privada. Me dijo que no necesitaba, que con el petróleo era suficiente. ¿Qué pasó en Venezuela? Durante mucho tiempo tuvieron la posibilidad de 3 millones y medio de barriles de petróleo al día, a buen precio. Venezuela tuvo años que pudo hacer importaciones de bienes por 60.000 millones de dólares. Presidente de la universidad. Entonces, con eso subsidiaban a todo el mundo. El pueblo venezolano vivió con esa bonanza petrolera una ilusión.
y hubo un gran consumismo, pero mientras tanto estaban atacando la empresa privada. Y el pueblo venezolano, como estaba en ese delirio consumista, no se daba cuenta que estaban acabando con la empresa privada. Entonces vino la caída de la producción de petróleo. Dicen que produce menos de 1.000 de barriles hoy. Hablan de 700.000. A mí me parece increíble. A mí me parece increíble eso de Venezuela. No creo esa noticia. Y acabaron con la empresa privada. Entonces, cuando ya vino la crisis del petróleo, ni tan alto precio, ni tantos barriles de exportación, ya se les frenó la capacidad de subsidiar. Y encontraron la empresa privada maltrecha. Y eso llevó a que subieran la pobreza del 40, maestro, al 90. Y a toda esa salida venezolana. ¿Hoy qué les ayuda? Están recibiendo, dicen algunos expertos, que el 20% del PIB venezolano es de remesas. Anoche me decía una señora venezolana que ella le gira cada mes a la mamá y que la mamá compra en dólares, que la mamá vive en Caracas. Yo visité en esta campaña los sitios más importantes de frontera. Estuve en Carreño, estuve en Arauca, en Cúcuta y en La Guajira, en Maicao. Lo visité todo. Ya no se volvió a ver el bolívar, es el dólar y peso colombiano. Y todo con remesas. Allá han dolarizado el pacto y tienen esas remesas. Hay un problema de corrupción, de narcotráfico muy grande. Todavía los poquitos de petróleo y el oro. Medio sostiene esa economía, medio la sostiene. Entonces, la misma atención de los pobres no es sostenible si no hay una vigorosa economía privada. Eso puede pasar en Colombia. El discurso nuestro tiene que decir, sí, nosotros somos los primeros que queremos superar pobreza, construir equidad, pero el camino no es ese estatismo, es el socialismo. El camino es la dinámica de la empresa privada. Gracias. Presidente, un gusto. Alejandro García, vengo de Colombia, vivo acá hace más o menos unos 3 años. Exactamente de Villavicencio, donde le envían unos saludos muy especiales del grupo de empresarios de Guillermo Reina y Luis García. Julio Guillermo, que en paz descanse. me ayudó tanto, hombre, es de esos colombianos que no Presidente, podré olvidar nunca, me ayudó tanto, Guillermo. Expuso tanto a que lo secuestraran o lo mataran por ayudar. Exactamente, exactamente. Y es el diario vivir en el llano colombiano. Presidente, para ver a futuro y no puedo quedarme sin preguntarle cómo ve usted nuestra nueva camada de líderes y proyectando a las nuevas elecciones de presidente que se vienen para el periodo de 2026 en adelante. ¿Cómo ve usted? ¿Con quién? ¿Quién es el tigre? ¿Quiénes son los líderes que se Yo todavía no puedo decir quién es el tigre, porque entonces no le hacen la raya. Hay tigres y tigresas muy buenos. Es año definitivo. Es un año donde ellos tendrán que conectarse con el pueblo colombiano. Es bien importante esto. Luis Alfonso, que me acompañó a mí, tanto sabe que nuestra gran relación era con la Colombia más pobre. Y eso ayudó mucho a que se entendiera por qué había que apoyar la empresa privada. Es un año muy difícil por esto, porque se acaba de elegir un grupo de alcaldes y gobernadores, muchos de la oposición. Y hay otro cambio político en Colombia. El gobierno segmenta. Yo procuré, seguramente en medio de todos mis errores, ustedes saben que yo soy la figura más política, más controvertida, pero yo procuré que todos los alcaldes y gobernadores de Colombia se sintieran apoyados por nuestro gobierno, independientemente del origen político de su elección. Ahora segmento. Entonces a muchos les va a quedar difícil porque no van a encontrar apoyo del gobierno. Y el gobierno puede pensar, me ganaron ahora. Les va a ir muy mal porque no los va a apoyar. Ustedes saben que el país quedó muy centralizado.
es un problema por resolver. Entonces el gobierno estará jugando a que estos alcaldes y gobernadores que no participan de las tesis del gobierno en 2 años estén desgastados, para que el gobierno aparezca recuperado a la elección presidencial. Hay que poner mucho cuidado con eso. Primera vez que yo lo digo tan abiertamente, no solo en presencia de nosotros 30, en nosotros 10, sino en presencia aquí de las redes. Entonces hay que poner mucho cuidado, ayudarles a esos alcaldes y gobernadores a que tengan éxito a pesar del gobierno. Esa es una tarea muy importante que tiene que hacer nuestro partido este año, como la tarea de la oposición a las reformas. Les agradezco inmensamente a todos. Y uno de los empresarios que nos habla mucho en estos eventos tomó la iniciativa de que quería hacerle un reconocimiento y gran sorpresa que me ha dado. Que sí. Entonces quiero presentar a Román Nova, que tiene un pequeñito regalo. La trajo con café. Buenos días, me disculpa si cagueo, estoy profundamente emocionado. Presidente Uribe, como participante activo del American Community Center, en nombre de todo el personal del ICE Digital Marketing, en el mío propio, deseo hacer la entrega del Democracy Champion Award. Usted tiene méritos de sobra para recibirlo. Es usted un bastión de la libertad, un campeón de la democracia y las leyes en el hemisferio. Gracias a usted, la izquierda radical no logró alguno de sus más feos objetivos por décadas. Su lugar en la historia latinoamericana está asegurado. Y nos agrada saber que compartimos valores de entereza, compromiso y justicia. Presidente Uribe, gracias por existir. Y que Dios me lo siga bendiciendo. Amén. Mientras Dios nos dé vida y energía, ahí estamos en la batalla. Amén. Amén. La batalla no termina, no termina. Y ustedes trabajando ayudan mucho, les agradezco mucho. Me da hasta, me sonrojo de cumplir esto, Román. Muchas gracias. Que Dios te pague. Muchas gracias. La intención ahora es que sigan las presentaciones y Oscar, o no sé quién más, me ayuda Oscar, sigan ahí, que se presenten para aprovechar la oportunidad. Esperamos que todos se hayan registrado con Chachi, por favor. ¿Qué te decía, Fabio? Buenas, buenas.